Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, no capítulo, porque este no es un podcast, este no es un nuevo capítulo de mi podcast. Esto es un vídeo aparte en el cual voy a estar hablando sobre mi cambio físico, sobre cómo pasé de 40 kilos a 60 a día de hoy. Durante mucho tiempo tuve una relación muy enfermiza con la comida. Yo siempre he hecho deporte. ¿Qué pasa? Que ya llegué hasta un extremo el cual me obsesioné tanto con el deporte que ya metía de lleno la alimentación, porque al final alimentación y deporte está todo unido. Me obsesioné tanto con el deporte, con querer mejorar mi deporte, en atletismo en este caso, que llegó un punto en el cual quería verme muy delgada, por consecuencia dejé de comer, no comía absolutamente nada, pasaban los días y no comía. ¿Qué pasa? Que al final me restringía de absolutamente todo, pero seguía haciendo deporte y no compensaba para nada, sino que al fin y al cabo, si no comía y seguía haciendo deporte y un deporte muy intenso, al final me quedaban los huesos y llegué a rozar literalmente la anorexia. No llegué, o sea, creo que llegué a tener una anorexia nerviosa, pero no llegué a tenerla como tal. No llegué a quedarme exactamente en los huesos, muy delgada sí, pero por suerte, y pienso que fue porque se dio una cosa en mi vida en la cual cambié de deporte, que ahora eso lo comentaré, pero porque tuve suerte de eso, porque al final también lo busqué yo, las cosas no pasan por casualidad, pero tuve esa suerte. Si hubiese seguido un año o dos más, seguramente me hubiesen ingresado al hospital, literalmente. Vale, voy a empezar con el tema de la alimentación y después nos vamos a ir al tema de deporte. Vale, con el tema de la alimentación, tienes que tener claro que tienes que comer de todo. Si no comes de todo, al final no va a haber un equilibrio. Si no hay equilibrio, no hay alimentación saludable. Comer de todo significa que puedes pegarte un capricho. Comer de todo significa que puedes salir con tus amigos, con tu familia y comer lo que te pongan en la mesa, en el restaurante donde vayas. Comer de todo significa que vaya a casa de tu abuela y si te pone un montón de platos para comer, porque le hace ilusión hacerte de comer y quiere que comas, pues que comas, que no te prives. Eso significa comer de todo. Comer de todo, que no veas la comida mala como mala, sino que simplemente es comida y te afecta de una manera u otra a tu cuerpo, que al fin y al cabo lo que se basa en sí es que hagas deporte y tengas una vida y unos hábitos sanos, simplemente, pero no te tienes que cohibir, porque no tiene sentido, ¿no? La comida es tu gasolina. Si no tienes gasolina, ¿cómo vas a hacer deporte de una manera adecuada? ¿Cómo vas a tener ese cambio físico si no complementas alimentación y deporte? El segundo aspecto, básicamente, es que si haces deporte, ¿cómo vas a engordar? O sea, si no te puedes obsesionar con las cosas de voy a engordar, voy a engordar, voy a engordar. Se está haciendo deporte incluso, que ya no es solo, que no es actividad física, es deporte, o en el caso de que hagas actividad física, tampoco vas a engordar. También te tienes que conocer, también tienes que saber cómo eres. Yo, por ejemplo, tengo un metabolismo el cual gasta muchísimo. Y yo, de por sí, por naturaleza, soy muy delgada. Porque no haga ni siquiera deporte, aunque coma muchísimo, me va a costar engordar. ¿Cómo voy a matarme a hacer deporte y sin comer voy a engordar? Entonces no tiene ningún sentido. El tercer punto es que lleves una alimentación equilibrada. Equilibrada es, como ya he dicho, unido a que comas absolutamente de todo. Que no hay comida mala ni comida buena. Que comas fruta, que comas legumbres, que comas hortalizas, que comas hamburguesas si te apetecen, que salgas de tu casa y te apetezca comerte una hamburguesa o una pizza, que lo hagas. Que si no es solo un trozo y una pizza entera o una hamburguesa entera, que lo hagas. Que no va a pasar absolutamente nada. Porque te estás moviendo. Porque estás llevando unos hábitos sanos. Comer comida mala no es llevar hábitos insanos. Pasamos con el tema de deporte. Esto es tan básico para mí que al final me veis tirándolo y diciéndolo tan rápido y tan directa porque es algo que comprendí que era tan así y tan fácil de entender, que no era complicado, que no tienes que ser muy listo o muy lista para saberlo. Es simplemente ponerte en la situación. Y no quiere decir que yo te lo esté diciendo y tú no lo sepas, porque quizás no te estoy diciendo nada que no sepas, pero con este vídeo al final te hago tener conciencia de eso y decirte y contarte mi experiencia. A través de mi experiencia tú ves que se puede y que aunque lo sepas conscientemente y no lo hagas porque tu mente te diga que no lo hagas, pues lo haces porque has visto la experiencia de una persona que le ha funcionado bien. Entonces por eso te lo digo así tan claro y aunque parezca muy tonto, te lo digo para que de verdad lo implementes. No te conformes con hacer solo cardio, que hagas fuerza también. Tienes que complementar con la fuerza lo primero de todo para prevenir lesiones, eso está clarísimo. Y si no lo sabéis, haciendo solo cardio va a tener muchísimas lesiones. Si haces solo cardio, al fin y al cabo te va a quedar muy delgada. Yo no sé
tú en qué cambio físico quieres, porque lo mismo eres un chico y quieres ganar masa muscular, eres una chica y quieres verte más delgada o quieres ganar también masa muscular, no lo sé. Yo te explico mi experiencia fue que en ese momento quería verme muy delgada. A día de hoy, pues no, a día de hoy, como ya has visto, pasé de 40 a 60, ahora mismo estoy en esa ganancia de masa muscular. No solo hagas cardio, haz fuerza. Si tu deporte implica hacer solo cardio, pues complementalo con fuerza, aunque sea una vez, 2 veces a la semana. Pero con eso es suficiente. Tienes que saber que tienes que hacer fuerza también. Porque no solo vale el cardio para adelgazar, porque no significa que vayas a adelgazar más solo haciendo cardio, para nada. Y tiene que complementarse totalmente. El día de mañana piensa que tienes que tener fuerza para poder llevar a cabo las actividades que impliquen que tengas un mínimo de fuerza cuando seas mayor, llegues al periodo de la vejez. Entonces, tienes que tener esa fuerza y tienes que desarrollarla cuanto antes mejor. No te obsesiones con el deporte, no te obsesiones con que hacer más es mejor, esforzarme más va a hacer que llegue antes a mi objetivo, porque no es así. Tienes que ir poco a poco, tienes que saber cuál es tu ritmo adecuado, tienes que saber cómo podrás hacer mejor las cosas de una manera que no te lleve muchísimo esfuerzo, porque el hacer mucho esfuerzo no implica que vayas a llegar antes a tu meta. Significa que te estás matando, que no estás descansando y que no estás haciendo recuperar a tu cuerpo. Ligado a esto, tampoco puedes pesarte constantemente, no puedes dedicarte todo el día un rato a pesarte en la báscula, porque no funciona para absolutamente nada. O sea, si eres mujer, por ejemplo, a nosotros nos afectan a lo largo de todo el mes muchos factores: retención de líquidos, que tenga la regla, preregla, posregla, y el peso no te va a decir absolutamente nada, no te lo dice. Yo te animo a que si estás en un proceso de que estás delgada y te quieres empezar a ver más gordita, como fue mi caso, a engordar, al final, viéndote al espejo, tampoco es bueno que te obsesiones con el espejo, pero simplemente con verte al espejo todos los días, cuando vayas a lavarte la cara, a maquillarte, lo que sea, ya te va a ver más gorda, te va a ver más fina a lo que quieres llegar. Entonces, si te das cuenta, no hace falta, porque en el espejo ya te vas a notar muchísimo mejor con tu físico. Entonces, también te puedes ir basando en cómo me veo en el espejo hoy. Y cada vez te vas viendo mejor, pues chapó, vas por un buen camino. Unido a todo esto, te quiero decir que ya no solo se basa en la relación que tengas en sí con la alimentación, la relación que tengas con el deporte, que sí, porque es muy importante, pero lo primero que tienes que cambiar es tu mentalidad. Yo cuando me di cuenta de que tenía que cambiar la totalidad de mi mentalidad en cuanto a que la alimentación no es mala, no hay nada malo en la alimentación, sino que lo malo está dentro de mí, lo único que tengo que cambiar es lo que yo pienso acerca de la alimentación, lo que yo pienso acerca del deporte, cambió ya todo el sentido, el cual ya pude empezar a hacer lo que me diese la gana con mi cuerpo absolutamente. Yo he desarrollado una fuerza de voluntad de poder adelgazar cuando quiera, de poder engordar cuando quiera. Eso es realmente el control que vas a poder llegar a tener con tu cuerpo si realmente te lo propones, si realmente quieres llegar a hacerlo. Porque se puede. Vale, no me como esta hamburguesa porque sé que es mala y no lo voy a hacer. No, párate a pensar y di, ¿realmente es bueno que yo me vaya a privar de comerme esta hamburguesa? No. Yo estoy haciendo un buen trabajo, estoy saliendo todos los días a correr, estoy haciendo deporte todos los días y me merezco realmente esa hamburguesa o ese trozo de pizza o esa pizza entera. ¿Por qué no me lo voy a comer? Pues te lo comes. Y eso va a reforzar tu mentalidad, a reforzar la relación que tienes con el deporte y la alimentación. Yo tuve la suerte, como ya he dicho, de que a mí no me duró mucho ese periodo, estuve 2 o 3 años aproximadamente, que podía haber llegado a estar muchísimo peor, pero a día de hoy ver mi progreso, ver cómo he sido capaz de engordar 20 kilos, literalmente 20 kilos, que es increíble, porque es solo cambiar la mentalidad, es solo decir que yo no te estoy diciendo que lo que te pase en tu mente sea una tontería, porque yo tenía un TCA y no es ninguna tontería, para nada. O sea, un tema muy sensible, tenemos que comprenderlo, tenemos que ponernos en la piel de la otra persona, pero también necesita muchas veces esos golpes de realidad. A mí había gente que me daba como esos golpes de realidad en cuanto a no que no pase nada con lo que te pasa, pero sí que es verdad que quizás no es tan fuerte como luego tú crees. Y cuando sales de ello, te lo digo yo por mi experiencia, por mi misma experiencia, cuando luego sales de eso dices, vale, no era para tanto, simplemente era una obsesión, ¿no? Al final se convierte en una obsesión, pero entras en bucle y tu mente siempre está pensando lo mismo, no es capaz de pensar algo diferente. Si no es capaz de pensar algo diferente, no cambia la mentalidad. Si no cambia la mentalidad, vas a estar haciendo siempre con las mismas cosas, los mismos comportamientos enfermizos y todo lo que te lleva a hacer cosas malas. Cuando tú te paras a ser más consciente,
cuando dices, vale, voy a empezar a cambiar, aunque sea haciendo cosas más simples y llevándolas a un poquito más difíciles. En vez de comerme una pizza entera, me como un trozo, lo empiezo por un medio, tal, y así poco a poco, al final cambia sin darte cuenta. Si yo muchas veces lo digo en mi asesoría, preguntas que la gente tiene acerca de su TCA y yo le cuento mi experiencia en mi Instagram, Bea Amate, todo junto, barra baja. Les cuento mi experiencia y yo les digo, pero es que yo cuando me paro a pensar, digo, de verdad, yo pasé por un TCA. O sea, porque es tanto mental que ya muchas veces ni te acuerdas por lo que has pasado. Porque cuando eres capaz de cambiar la mentalidad, todo desaparece y es como si no hubiese pasado. Así que te animo de verdad a que lo más importante al final es que cambie la mentalidad, porque eso es lo principal, es la base y es lo que está ligado a que puedas llegar a tener todos estos aspectos cubiertos que he estado comentando y llegar a convertirte en esa mejor versión tuya y cambiar tu físico hacia el físico que realmente quieres, el físico de tus sueños.